Hola, mi nombre es Alder González, estudiante de la licenciatura en física. En esta ocasión, para la materia de temas selectos de física, hablaré sobre el problema del tiempo en la relatividad general. Se puede decir, sin exagerar, que la teoría general de la relatividad del movimiento exhibe naturalmente el hecho de que ciertos conceptos fundamentales, empleados en la formulación de las leyes de la naturaleza, que se habían aceptado como correctos en el contexto de la relatividad especial, simplemente dejan de tener validez en el contexto de la relatividad general. Como su nombre lo indica, la relatividad general no es únicamente una teoría que provee las nociones necesarias para la descripción del campo gravitacional. En particular, las bases conceptuales sobre las cuales yace la teoría implican que la forma en que debe entender la dinámica en esta sea completamente distinta de la forma en que se entiende la relatividad especial. Es la comparación de las formas de entender la dinámica en ambas teorías lo que da origen al problema del tiempo en la relatividad general. De hecho, el problema del tiempo no es una particularidad de la relatividad general únicamente, sino de toda teoría covariante bajo difeomorfismos. Basta, pues, hacer la descripción del caso de la relatividad general para familiarizarse con la esencia del hecho. La covarianza bajo difeomorfismos de la relatividad general está íntimamente relacionada con la noción del observador. En la mecánica cuántica no relativista y en la mecánica cuántica relativista, el observador es un elemento ajeno al sistema. En el contexto conceptual de cada una de las cuatro teorías mencionadas, la existencia del observador se establece de manera verbal únicamente. El observador está incluido en el formalismo de cada teoría únicamente por afirmación. Se trata de un observador ideal en el sentido de que su dinámica no está incorporada dentro de los diversos formalismos previamente mencionados. Su aparente esencia se establece por decreto bajo el pretexto de que no contribuye a la dinámica del sistema. Estas situaciones constituyen una idealización que no corresponde a la realidad desde un punto de vista conceptual, puesto que todo observador está hecho de materia. El lector pragmático podría decir que se está adoptando una posición fundamentalista para hacer la descripción de los fenómenos físicos, y se equivocaría. Al analizar los límites de aplicabilidad de una teoría física no se pueden dar concesiones, mucho menos de carácter conceptual como el caso que nos ocupa. En el contexto conceptual de la relatividad general, la dinámica del observador no puede soslayarse, no puede omitirse y no se puede establecer una distinción entre sistema y observador, pues existe una sola entidad dinámica. Lo más que está permitido dentro de los límites conceptuales de la teoría es hacer una descripción de una parte de esta entidad dinámica respecto de la parte restante de la misma, división que es, por lo demás, arbitraria y que da origen a la descripción relacional de la física, siendo la evolución relacional de los grados de libertad de un sistema solo un caso particular correspondiente a la visión relacionista de la dinámica. De hecho, la relatividad general está basada en la observación de que todo lo que existe en el universo son campos de materia, independientemente de la manifestación concreta de estos campos. No existe espacio ni tiempo a priori, sin la presencia de materia. La materia da origen, por así decirlo, a las nociones de tiempo y espacio. Los campos de materia no existen en el espacio y tiempo, sino que la existencia objetiva de esta genera tales nociones. El aspecto fundamental es simplemente la existencia de la materia. Con base en esto, el problema del tiempo en la relatividad general no es en sí un problema en el contexto de la teoría, sino una propiedad, una característica de la misma. Se presenta como un problema cuando se pretende erróneamente asociar esta característica de la teoría con nociones que se encuentran fuera de la estructura conceptual de la misma. En este trabajo se profundiza en ese problema llamado problema del tiempo, como ya se ha mencionado, inherente a la relatividad general. Se realiza primero una revisión de los fundamentos conceptuales de la relatividad especial y general con el fin de fijar las bases conceptuales y técnicas necesarias para la descripción del problema del tiempo. Una vez hecho lo anterior, se enfatiza el hecho de que en el contexto de la relatividad general, las coordenadas o el atlas A que etiquetan los puntos de la variedad no tienen significado físico per se, y que este hecho requiere una forma distinta de la que se usa en la relatividad especial, de describir la evolución de las variables dinámicas involucradas en una forma compatible con la varianza bajo difeomorfismos de la teoría. Hablemos de la relatividad especial. La esencia de la teoría especial de la relatividad del movimiento, o simplemente relatividad especial, no se expresa diciendo que el movimiento es relativo, sino es aquella contenida en las siguientes observaciones. La primera, la rapidez de propagación de la luz en el vacío, CAC, es absoluta, es la misma para todos los observadores inerciales. Y la segunda, las leyes de la física deben ser covariantes, es decir, invariantes de forma bajo transformaciones de Lorentz, entre los sistemas de referencias inerciales, es decir, la covarianza es absoluta. Es un hecho notable
que la reestructuración por parte de Einstein de la mecánica newtoniana haya sido el reemplazo de los dos entes absolutos de esta formulación, la aceleración A y el tiempo newtoniano t, por los nuevos entes absolutos en la teoría de relatividad especial, que son listados en los puntos 1 y 2 que acabo de mencionar. En efecto, en la mecánica newtoniana se tiene que la t es igual a una t primada y el vector a es igual a un vector a primado, donde los primados se refieren al sistema de referencia inercial y las cantidades no primadas al sistema de referencia inercial S. Dicho de otra forma, tanto la mecánica de Newton como la relatividad especial tienen entes absolutos en su formulación. La diferencia entre ambas reside en que los entes absolutos contradicen la experiencia, mientras que los ya mencionados en los puntos, en cierto régimen de aplicabilidad, tienen sustento experimental. Para proseguir, conviene definir el espacio de tiempo de Minkowski. Se trata del conjunto R4, dotado de una estructura de variedad y una estructura métrica. Basta elegir una 4 carta para cubrir todo R4. El atlas A está formado por todas las 4 cuatricartas compatibles con tal cuatricarta. De esta forma, son coordenadas que etiquetan globalmente los puntos o eventos P del espacio-tiempo de Minkowski. El observador inercial es toda una red de relojes colocados en todo el espacio. Esta serie de relojes son de prueba y a pesar de estar hechos de materia, su contenido material no afecta, por hipótesis y consistencia de relatividad especial, el espacio-tiempo de Minkowski. La obra de teatro y el escenario. Aun cuando la relatividad especial difiere radicalmente de la mecánica newtoniana, la primera tiene la característica de que la métrica de Minkowski, eta, está fija. No es determinada por la materia de forma alguna. En el marco conceptual de la relatividad especial, da lo mismo desde el punto de vista teórico si una partícula se encuentra en la vecindad de una hormiga o de una estrella supermasiva. No importa la magnitud de la masa, pues esta no afecta al espacio-tiempo de Minkowski. Las relaciones causales no se ven afectadas por la presencia de materia, independientemente de la naturaleza de la misma. De esta forma, solo los campos materiales, denotados genéricamente por phi, a diferencia de la métrica, son entes dinámicos, y su dinámica viene dada por alguna acción invariante bajo transformaciones de Lorentz. Como podemos ver, la S materia de phi es igual a la integral L materia de phi, la cual proporciona las ecuaciones de movimiento epsilon de phi es igual a 0, de los campos materiales phi. De esta forma, el espacio-tiempo de Minkowski es un escenario fijo donde los campos de materia phi existen representando la obra de teatro. Corresponde a la dinámica dada por epsilon de phi igual a 0. Si se pudieran de alguna manera remover los campos de materia phi, aún quedaría el espacio de Minkowski como remanente. Como veremos después, en la relatividad general, el espacio-tiempo no está fijo, sino que es determinado dinámicamente. A diferencia de lo que sucede en la relatividad especial, la eliminación hipotética de los campos de materia, incluyendo en el término de materia en el campo gravitacional caracterizado por el tensor métrico G, en el contexto de relatividad general, no implicaría una variedad suave como remanente, ni siquiera el aspecto topológico de la misma. No habría algo remanente. Tensor de energía T, mu no nulo. Por otra parte, la existencia de observadores privilegiados en la relatividad especial, que son los observadores inerciales, se traduce en que estos observan y asocian un tensor de energía no nulo T, mu nu, con los campos de materia phi. Por el contrario, en la relatividad general, debido a la covariancia general de la misma, no pueden existir observadores privilegiados, por lo que el tensor total de energía-momento, nuevamente, incluida la contribución del tiempo gravitacional G, tiene que ser idénticamente nulo. Pasemos a la relatividad general. Espacio-tiempo dinámico, el escenario se vuelve actor. Las ecuaciones de Einstein pueden obtenerse del principio de acción de Einstein-Hilbert, como vemos en la pantalla, donde R es la curvatura escalar y L de phi denota la contribución de materia no gravitacional, el cual proporciona las ecuaciones de movimiento, donde el G mu nu es igual a R mu nu menos medio de la curvatura escalar por el tensor G mu nu, que es el tensor de Einstein. Así pues, en la relatividad general, la métrica G del espacio-tiempo M es dinámicamente determinada mediante las ecuaciones de Einstein mismas. Para ser más precisos, la terna G phi M tiene que ser dinámicamente determinada a las transformaciones de norma, difeomorfismos, del espacio-tiempo
donde M se va sobre sí mismo M. Tensor total de energía-momento T minúscula, mu nulo. Debido a que la acción de las ecuaciones de Einstein es invariante bajo difeomorfismos del espacio-tiempo, difeomorfismos tales de M se va a M, el tensor total de energía-momento T minúscula mu nu es igual a T mayúscula mu nu menos la velocidad de luz al cuadrado sobre 8 pi g por g mu nu. Como vimos pasado, la g ya tiene un valor de los campos, bueno, no valor sino una expresión de los campos de materia, incluida la contribución del tensor métrico g, es idénticamente nulo. T minúscula mu nu es igual a 0, debido a las ecuaciones de movimiento. De esta forma, respecto al observador ideal asociado al atlas A, existe un balance energético entre el flujo asociado a la materia phi contenido en T mu nu, y el asociado al campo gravitacional G, en forma tal que ambos flujos se cancelan debido a las ecuaciones de Einstein. En el contexto conceptual de la relatividad general, no puede existir un tensor total T minúscula mu nu de energía-momento no nulo, puesto que si así fuera, se tendría observadores ideales privilegiados, lo cual iría en contra de la covariancia general de la relatividad general. Desde este punto de vista, las ecuaciones de Einstein tienen un doble papel. Por una parte, son ecuaciones de movimiento y por otra reflejan el hecho de que el tensor de energía-momento total es nulo. Es importante enfatizar que por razones conceptuales no se pueden hacer modificaciones al tensor total de energía-momento usando el método de Belinfante, puesto que tal hecho implicaría, debido al doble papel de las ecuaciones de Einstein, modificar las ecuaciones y no hay actualmente un sustento experimental para ello. Gravedad en el formalismo de tétradas. Para facilitar esta discusión y en aras de incluir fermiones dentro de los campos de materia, es necesario introducir el formalismo de primer orden o de tétradas de la relatividad general. La acción que describe el campo gravitacional es la acción de Palatini, como vemos en pantalla. La variación de la acción respecto a la tétrada E a la I mayúscula proporciona la ecuación del movimiento epsilon j, mientras que la variación respecto a la conexión omega ij proporciona la de epsilon ij. Covarianza bajo difeomorfismos. Si se realiza un difeomorfismo de M a M de la variedad M sobre sí misma, el efecto de este se puede considerar como que los puntos no se mueven y lo que cambia es la configuración de los campos respecto al mismo atlas A. De esta forma, si E a la I y omega JK representan las configuraciones de los campos respecto al atlas A antes de realizar el difeomorfismo, entonces el difeomorfismo de E a la I y WJK representa las configuraciones respecto al mismo atlas A después de realizar el difeomorfismo de M a M. Por lo tanto, el efecto de difeomorfismo sobre el principio de acción es el que podemos ver en pantalla, lo cual indica que la acción es invariante bajo difeomorfismos. Pero ¿cuál es el efecto de los difeomorfismos sobre las ecuaciones de movimiento y las soluciones de estas? Para esto podemos ver la proposición que si el par de campos E a la I mayúscula omega JK satisfacen las ecuaciones de Einstein en el vacío, entonces el difeomorfismo de dicho par de campos es en efecto, o sea, la acción E a la J será igual al difeomorfismo de dicha acción. Por lo tanto, los dos términos se anulan si se cumplen las ecuaciones de Einstein. Por supuesto que se puede acoplar una lagrangiana de campos de materia phi y la prueba en el caso de incluir materia sería esencialmente la misma. Simplemente habría que agregar los campos de materia phi antes y después del difeomorfismo y usar las ecuaciones de Einstein del campo gravitacional acopladas con los campos de materia. El argumento del hoyo. Del análisis desarrollado en el tema anterior, se desprende que los campos y el deformorfismo de campos son configuraciones funcionalmente distintas entre sí respecto al mismo atlas A, que satisfacen las mismas ecuaciones de movimiento. Este hecho perturbó a Einstein durante varios años, a tal punto que su primera reacción a tal hecho fue rechazar la covarianza bajo difeomorfismos, lo cual hizo empleando el llamado argumento del hoyo. Es decir, Einstein inventó el argumento del hoyo para concluir que no podía existir una teoría de gravedad covariante bajo difeomorfismos. El argumento
dice más o menos así. Supongamos que se tiene una variedad M con una región H donde no hay materia, es decir, hay un hoyo H de materia. Dentro del hoyo H solo existe un campo gravitacional E sub H, omega sub H, fuera del hoyo H. Fuera del hoyo H existen tanto campo gravitacional E sub fuera, omega sub fuera, como materia phi sub fuera. Las ecuaciones de Einstein acopladas con los campos de materia phi son satisfechas dentro y fuera del hoyo, obviamente. Obviamente, en la frontera del hoyo parcial H, parcial H es la frontera del hoyo, las configuraciones de campo gravitacional y material dentro y fuera del hoyo H se pegan de manera suave. Ahora realicemos un diffeomorfismo de M a M tal que solo mueve los puntos dentro del hoyo H y tiende de manera suave a la identidad en la frontera del hoyo y fuera de este. Como ya hemos visto, el efecto del diffeomorfismo se codifica en que los puntos dentro del hoyo no se mueven y todo lo que cambia es la configuración de los campos. En resumen, antes de realizar el diffeomorfismo, dentro del hoyo H, la configuración es E sub H, omega sub H, phi sub H igual a 0, mientras que fuera es E sub fuera, omega sub fuera, phi sub fuera. Después de realizar el diffeomorfismo, dentro del hoyo H la configuración es la misma, en este caso con el diffeomorfismo, mientras que fuera del hoyo H es la originalmente dada E fuera, W fuera, phi fuera, puesto que ahí el diffeomorfismo es la identidad. Con base en lo anterior, Einstein concluyó que el hecho de tener soluciones analíticas distintas, dígase E sub H y omega sub H y el diffeomorfismo de estos, dentro del hoyo no tenía sentido y que por lo tanto no podía existir una teoría covariante bajo diffeomorfismos para el campo gravitacional. Sin embargo, después de varios años, Einstein se retractó cuando se percató que había cometido un error en la interpretación de los resultados involucrados en el argumento del hoyo. Apelando al determinismo, Einstein concluyó que las dos configuraciones ya mencionadas representan la misma solución física, el mismo estado físico de campo gravitacional, debido al hecho de que las coordenadas no tienen significado físico per se. Desafortunadamente, las referencias estándares sobre la relatividad general no incluyen un análisis claro y conceptualmente correcto de la covarianza bajo diffeomorfismos, lo cual ha llevado a generaciones de investigadores y estudiantes de la relatividad general a subestimar este hecho e interpretarlo erróneamente como un cambio de coordenadas. Por si hiciera falta, enfatizamos una vez más, el atlas A es la estructura matemática asociada con la definición de coordenadas. Un diffeomorfismo de M a M no tiene nada que ver con elegir o no coordenadas sobre la variedad M. Afortunadamente se puede consultar ya un texto moderno que transpira física y que analiza más detalladamente el presente trabajo del cual nos encontramos hablando hoy, sobre las bases conceptuales de la relatividad general. Evolución de los grados de libertad. Hablemos de la evolución carente del significado físico, la evolución respecto al observador ideal A. Aun cuando no todos los espacios-tiempos tienen la topología M igual a sigma por R, donde R corresponde con la coordenada temporal x0 sigma, corresponde al espacio, nos restringiremos a este caso. Debería resultar claro que, debido a la covarianza bajo diffeomorfismos, x a la 0 es solo una etiqueta, un parámetro, y que no representa una cantidad con significado físico por la misma. Este hecho es enfatizado aún más cuando se considera la formulación 3 más 1 de la relatividad general. En cualesquiera de esas formulaciones, por ejemplo, en variables a de m, x a la 0 no puede ser identificada a priori, con anticipación, en forma alguna, con el tiempo puesto que una noción del tiempo coordenado tiene sentido una vez que se tiene todo el espacio-tiempo M. Es decir, no puede definirse una noción del tiempo coordenado con antelación cuando apenas se está evolucionando el espacio-tiempo a partir de la configuración inicial de los campos sobre sigma. Inicialmente, pues, x0 es solo un parámetro que al final, cuando se tiene el espacio-tiempo completo, puede ser identificado con un tiempo coordenado, el cual a su vez carece de significado físico por sí mismo. Supongamos que se tiene una configuración de las variables de espacio-fase g y j, pi y j, que satisfacen el valor inicial x0 igual a x0 inicial del parámetro x0, las constricciones de primera clase de la teoría. El hecho de que se satisfagan las constricciones no es suficiente para evolucionar la configuración inicial. Se requiere especificar la configuración de los multiplicadores de Lagrange n a la i, y donde i es igual a 1, 2 o 3 para ello.
Sin embargo, la evolución sí obtenida es una transformación de norma que no tiene significado físico. Es decir, la configuración de las variables del espacio fase al tiempo coordenado x0 inicial y la configuración al tiempo coordenado x0 final están relacionadas por una transformación de norma, es decir, por un diffeomorfismo. Más aún, la configuración generada con la elección particular de la configuración de los multiplicadores de Lagrange, n y ni, no tiene nada de especial. Otra elección de la configuración de estos es igualmente posible, digamos n2, n2i. De esta forma, las dos configuraciones de las variables espacio-fase al tiempo coordenado x0 final, obtenidas mediante el uso de n, ni y de n2, n2i, a partir de la misma configuración inicial, a x0 inicial, representan la misma configuración física del campo gravitacional a pesar de diferir funcionalmente entre sí. La razón de ello es que ambas configuraciones están relacionadas mediante un diffeomorfismo. Toda historia o evolución obtenida de la misma configuración inicial mediante diferentes selecciones de los multiplicadores de Lagrange representa el mismo estado físico, el mismo punto en el espacio de estados físicos del campo gravitacional. Evolución provista de significado físico, evolución relacional. Hemos visto pues que la especificación analítica de la configuración del campo gravitacional E omega en el formalismo de tetradas respecto a la tasa sobre la variedad M tiene un contenido de norma, puesto que una configuración dada puede ser transformada en otra, matemáticamente distinta a la primera, mediante un diffeomorfismo. Este hecho implica que la evolución respecto al parámetro x0 de las variables de espacio-fase carece de significado físico alguno. La evolución respecto de x0 es un diffeomorfismo, una transformación de norma. Este hecho plantea entonces la pregunta: ¿es posible en una teoría covariante bajo diffeomorfismos describir la evolución de las variables involucradas en una forma que la evolución sea invariante bajo diffeomorfismos o equivalentemente invariante de norma? La respuesta es sí, y la propuesta se conoce como evolución relacional. La evolución relacional de los grados de libertad del campo gravitacional o del campo gravitacional acoplado a campos de materia, phi si se desea, está íntimamente basado en la ausencia de una estructura de referencia fija respecto a la cual los campos cambien y evolucionen. A pesar de que la covarianza bajo diffeomorfismos implica que tal estructura de referencia fija no existe, es posible hablar de evolución de los campos gravitacionales y materiales. Lo que cambia, por supuesto, es la noción de evolución. En el presente contexto, la evolución significa cómo cambian unos campos respecto de algún otro que se toma como reloj t. La diferencia entre la variable reloj t y el tiempo coordenado x0 reside en que la primera t está asociada a un campo material, incluyendo dentro del término materia al campo gravitacional, y por lo tanto tiene dinámica, la cual afecta al espacio-tiempo, mientras que la segunda x a la 0 no tiene dinámica. Su existencia asociada a relojes de prueba se establece únicamente de manera verbal al asociarse con el atlas A. Para terminar, es claro que la inclusión de observadores realistas, por ejemplo los aceleradores de partículas, en el formalismo de la teoría, los cuales estén definidos por campos de materia y con dinámica acoplada al campo gravitacional, es necesario para tener predicciones que sean covariantes, bajo diffeomorfismos y que tengan por lo tanto contenido físico. También es claro que tal hecho sucede siempre, cada vez que los aparatos de medida toman mediciones, por lo cual no hay ningún problema desde el punto de vista experimental. El problema radica en cómo incorporar de manera teórica este hecho experimental. Finalmente, en este trabajo se desarrolló la parte clásica de la evolución relacional. Entonces, eso sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias.